Vamos a la exposición que tenemos en este domingo. Vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, vamos al versículo 14 para recordar lo que vimos el domingo anterior. Juan 1:14, ¿listos? En la enseñanza anterior nosotros leímos Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aprendimos el domingo anterior que el Verbo se hizo carne, ¿sí? Aprendimos que el Verbo se unió a la naturaleza humana, fue 100% Dios, 100% hombre, y vimos que la realidad, que la verdad, que la razón de por qué Él se tuvo que encarnar, porque tuvo que adoptar la forma humana, fue para poder salvar al hombre. Entonces, esta es la razón por la que Él se hace hombre. Como Dios, Él puede salvar al hombre, pero como hombre, Él pudo salvar también al hombre, y es la razón por la que se hizo hombre. Entonces, la primera realidad que nosotros vimos es que el Verbo se hizo carne, ¿sí? Y esto encierra una verdad sumamente impresionante para cada uno de nosotros. Vimos también que el Verbo habitó entre nosotros, y vimos que Dios vino a habitar con el hombre, que Dios no solamente fue hecho hombre, habitó con el hombre. Y explicábamos que Él quiso venir a habitar entre nosotros, y que Jesús Dios a través de Jesús en esta encarnación está con nosotros para siempre. También vimos en la sesión anterior, dice este texto que vimos su gloria, y expresábamos la realidad de que el Verbo, cuando Él es encarnado, mostró la gloria de Dios, ¿sí? El Dios que es el Dios invisible desde el Antiguo Testamento, Jesús lo hizo visible. Y en esta gloria veíamos que contiene grandes verdades. Una de ellas es que a través de Jesús, cuando el evangelista dice vimos su gloria, estaba mencionando que vimos lo más amado del Padre. Tuvimos esa experiencia de ver lo que el Padre amaba de manera extraordinaria, que era el Hijo. Y concluíamos con que vimos también gracia y verdad. A través de Jesús vino la verdad, es decir, Jesús viene, señala el pecado, Jesús va a señalar el pecado, va a condenar el pecado. Esta es una verdad que no podemos eludir. Cuando Jesucristo viene, cuando la verdad se encarna, Jesucristo siempre va a señalar a nuestros pecados. Nunca llegará un momento en el que Jesús diga, así es su vida de pecado, no pasa nada, dejen a este que es mi discípulo. No, Él siempre va a estar señalando el pecado, porque Él es verdad, pleno en verdad y pleno también en gracia. Lo que la verdad nos revele en nuestra vida, la gracia lo podrá perdonar. Y así concluíamos en el domingo anterior. Hoy vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 15 al versículo 18. Vamos a leer todos estos versículos. Síganme con su vista. Juan 1:15 al 18 dice lo siguiente: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y tenemos aquí entonces el testimonio de Juan. A esta exposición le he titulado, y derivado de qué es lo que Juan está exponiendo, Juan el Bautista, este tema que he colocado para este domingo se titula Un mensaje difícil de recibir. Lo que acabo de leer en el versículo 15, 16, 17 y 18, no obstante que son verdades eternas, que son verdades gloriosas, no deja de ser un mensaje difícil de recibir. Y vamos a ver por qué es un mensaje difícil de recibir conforme vamos a ir desarrollando estos textos. Vamos al versículo 15.
Y vamos a iniciar con este primer versículo, versículo 15. Dice, Juan dio testimonio de él, de Cristo, del Verbo, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y vemos entonces, como les decía hace unos segundos, tenemos el testimonio de Juan, ¿sí? Aquí Juan comienza a dar testimonio. Nosotros leemos en Juan 1:6 y 1 Juan 7 y 8 que testimonio es el propósito del ministerio de Juan, que testimonio es el propósito de la vida de Juan. Vamos a leer, por ejemplo, el versículo 6, 7 y 8. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este es Juan el Bautista. Este vino por testimonio, es decir, la razón de la vida de Juan, del ministerio de Juan, es que él vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Bueno, pues ante ustedes tenemos el testimonio de Juan en esta exposición. Juan nos va a exponer, nos va a dar el testimonio de Jesús. Y en verdad que será un testimonio difícil de recibir. Vean que dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Es decir, la expresión este es de quien yo decía nos deja ver que Juan cuando salía al desierto y predicaba a las multitudes, él siempre les estaba hablando de la venida del Mesías, siempre les estaba hablando de la venida del Señor. En esta ocasión, versículo 15, ahora Juan les decía, ¿se acuerdan que yo les predicaba de Jesús? Bueno, pues él es el que viene después de mí. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y Juan comienza a dar una serie de reflexiones o de ideas de Jesús que a nosotros nos parece, bueno, es que Juan está diciendo que Jesús viene después de él, pero no obstante que viene después de él es antes que él. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Juan? ¿Qué es lo que nos quiere comunicar Juan? Y ellos están entendiendo perfectamente. Cuando Juan les está diciendo, él es el que viene después de mí, Juan les está dando a entender, yo soy mayor que Jesús. De hecho, él es mayor 6 meses que Jesús. Juan nació y después nace Jesús 6 meses después. Él les está diciendo, aunque yo soy mayor de edad al Señor Jesucristo, que él viene, dice, él es antes de mí, es primero que yo. Y ellos están entendiendo que cuando Juan está diciendo, yo soy mayor que él, pero él es mayor que yo, ellos están entendiendo que Juan les está hablando de la eternidad del Verbo, ¿sí? Esta eternidad del Verbo que ya nosotros vimos en Juan 1:1 y Juan 1:2, vamos ahí con nuestros ojos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, este era el principio con Dios. Entonces vean, el testimonio de Juan inicia hablando de la eternidad del Verbo, ¿sí? Esto es muy importante, escuchen con atención. Cuando Juan está presentando, y vamos a imaginar por un momento que Juan es quien nos está predicando en este momento, que Juan es quien nos está compartiendo en este momento, lo primero que Juan nos está diciendo es, señores, señoras, el Verbo es eterno, Jesús es eterno, comienza a hacer una referencia a la eternidad de quién es Jesús, de que Jesús es eterno, ¿sí? Y esto realmente nos falta entender a nosotros, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos al Señor, nosotros debemos entender que cuando se nos hable del Señor Jesucristo, se nos habla del eterno Jesús, del eterno Verbo, ¿sí? Que cuando se nos refiera a Cristo como el Verbo encarnado, se nos está refiriendo al Dios eterno, ¿sí? Y esto va dirigido en un mundo temporal, en el mundo de la temporalidad donde nosotros vivimos, en el mundo del aquí, del ahora, ¿sí? Y entonces aquí se presenta esta verdad. En tu vida, en la vida que tú tienes, que es una vida temporal totalmente, la primera realidad, la primera verdad que Juan el Bautista te está diciendo, fija tus ojos, presta atención a que Jesús es el Verbo eterno, ¿sí? Desgraciadamente no alcanzamos a ver la eternidad del Verbo porque estamos sumidos en la temporalidad de nuestras vidas. Porque para nosotros es más importante mis actividades de cada día, porque para mí es más importante lo que voy a comer el día de hoy, porque para mí es más importante resolver la situación que yo tengo hoy y por eso perdemos
la posibilidad de ver la eternidad del Verbo y perdemos la realidad de que cuando hablamos de Jesús no estamos hablando de un fetiche, no estamos hablando de un ídolo, estamos hablando de alguien que es eterno, estamos hablando de alguien que es Dios eterno, ¿sí? Pero como les digo, perdemos esa visión porque nuestros ojos ven lo temporal, lo de ahorita. Me importa más lo de ahorita, me importa más lo que va a fenecer en un mes, en un año, en 2 años. Esto es lo más importante para mí, no la eternidad, no el eterno. Y qué ironía realmente, qué ironía esta que tenemos nosotros. Juan el Bautista nos está presentando primeramente, mira, fija tus ojos a la eternidad del Verbo. Jesús es el Verbo eterno y nosotros volteamos a otro lugar, ¿sí? Ahora, vean el versículo 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, ¿sí? Juan el Bautista nos está direccionando al Verbo, a la eternidad del Verbo, está diciendo, vean, el Verbo es completamente eterno, Él es eterno. Si Él es eterno, Él está por encima de tu temporalidad. Si Él es eterno, Él debería estar por encima de tus prioridades, de tus necesidades, de tus gustos, de tus intenciones, de todo ello. Y vean que de la eternidad pasa a hablar de la plenitud. Es un expositor impresionante el profeta Juan el Bautista, porque después de la eternidad está diciendo, y vean, este Verbo que es eterno, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, ¿sí? Entonces, está refiriendo, Él es eterno y de esa eternidad nosotros estamos tomando de su plenitud. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por plenitud? Ya lo habíamos visto en una de estas enseñanzas del Evangelio de Juan. La palabra plenitud viene de pleroma, significa aquello que está atiborrado, aquello que está lleno, ¿sí? En Juan 1:14, por ejemplo, leemos que dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno, pleroma, atiborrado, saturado de gracia y de verdad. Pleno en gracia, pleno en verdad. Plenitud entonces, ¿qué es? ¿Qué entendemos por plenitud? Plenitud es la suma total de Dios. Entonces vean Juan 1:16. Después de que Juan nos lleva a la eternidad del Verbo, dice, mira, de la llenura, de la suma total de Dios, de lo que es Dios en toda su gloria, en todo su esplendor, tomamos todos. Y ahí nos está refiriendo grandes verdades. Primeramente, vamos a Colosenses capítulo 1:19. Pongan un separador ahí en Juan 1:19, porque necesito que veamos algunas cosas impresionantes. Colosenses 1:19. Vamos a movernos en nuestras Biblias. Si son rápidos para moverse en su Biblia, lo hacen. Si no, tomen nota nada más y escuchemos lo que la Biblia está diciendo. Nuevamente les leo. En Juan 1:16, Juan el Bautista nos está diciendo, de la suma total de Dios, de todo la gloria de Dios, de todo lo que es Dios, tomamos todos nosotros. De toda la plenitud, tomamos todos nosotros. ¿Sí? Muy bien. En Jesús tenemos el Verbo encarnado. Ahora, ¿listos con Colosenses 1:19? Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Jesucristo, habitase toda plenitud. Entonces, todo el pleroma, toda la suma total de lo que es Dios, el Padre dijo, me agrada que habite corporalmente en Jesús. Ahí está. Jesús es la plenitud de Dios encarnada. Vamos ahora a Colosenses 2:9 para que veamos que se confirma esta verdad. Colosenses 2:9. ¿Listos? Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo en Juan 1:16 que Juan el Bautista nos dice, porque de la suma total de Dios, porque de la plenitud de Dios que está entonces ya consagrada en la encarnación de Jesús, dice, tomamos todos. Entonces Juan nos está diciendo que toda la plenitud de Dios estaba en el Verbo.
Entonces, es lo que el mundo no alcanzó a ver, no alcanzó a comprender, que Dios vino a esta tierra hecho carne y que cuando Jesús estuvo caminando en esta tierra, toda la plenitud de Dios estaba caminando ahí en Jesús, porque Jesús era la deidad, era la suma total de Dios corporalmente en esta tierra, ¿sí? La suma total de lo que es Dios estaba en el Verbo. El Verbo se hace carne, en el Verbo mora la totalidad de Dios, en el Verbo moraban todos los atributos de Dios. O sea, fue algo impresionante que no lograron ellos verlo, pero era Dios mismo caminando entre ellos, Dios mismo hablando entre ellos, Dios mismo durmiendo entre ellos, Dios mismo viviendo entre ellos. Toda la suma, toda la plenitud de Dios estaba ahí, ¿sí? Vamos a leer Juan 1:14, del 14 al 16 para comprender la fuerza del versículo 16. Dice, y aquel verbo, o sea, el verbo eterno, fue hecho carne, la encarnación, y habitó entre nosotros, y cuando estuvo habitando entre nosotros estaba la suma total de Dios. Por eso vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, pleno en gracia, pleno en verdad, como pleno en todos los atributos de Dios. Versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo les decía, de quien yo les predicaba, el que viene después de mí, el que es la plenitud de Dios corporalmente en esta tierra, es antes de mí, porque Él es eterno, porque Él es primero que yo. Él es eterno, Él es la deidad en forma humana, Él es Dios hecho hombre. Y luego versículo 16 dice, y de su llenura, de toda la expresión de lo que Él es, nosotros tomamos de su plenitud y tomamos gracia sobre gracia. Y esto entonces está implicando que Dios fue hecho hombre con todos los atributos de Dios, con toda la plenitud de Dios, y que Dios entonces, la historia nos está señalando, Juan 1:16, que Dios en algún momento de la historia vino corporalmente a esta tierra y en toda su plenitud Él estuvo disponible para todo hombre. Y sigue estando disponible para todo hombre. Dice el versículo 16, de su plenitud tomamos todos. ¿Qué significa esto? Que de la suma total de lo que es Dios, que de Dios en toda su gloria, que de Dios en toda su majestad, que de Dios en todo su poder, que de Dios en todos sus atributos, tomamos todos. Y esto es exactamente lo mismo que vimos en la clase de los atributos de Dios. Ahí está la perfección de Dios, nada le falta, Él es completo, ahí está la belleza de Dios, Él tiene todo lo deseable. Entonces, de la suma total de Dios, de la plenitud que estaba en Jesús, de ahí tomamos todos. Y esto significa, como también veíamos en la clase de los atributos de Dios, que toda necesidad se satisface únicamente en la plenitud de Dios. Juan 1:16 lo que nos está aportando es la realidad, la verdad de que todas las necesidades humanas se satisfacen únicamente en la plenitud de Dios, que es Dios quien satisface toda necesidad humana. ¿Sí? No es ni el novio, ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, ni el trabajo, ni la gloria, no es nada de eso. Todo lo que realmente satisface la necesidad a plenitud, la necesidad humana, es Dios. Entonces, Juan el Bautista nos está presentando esta verdad. Él satisface toda necesidad humana. En Jesús tenemos a Dios, entonces tenemos a Dios satisfaciendo todas nuestras necesidades. Se los vuelvo a repetir. En Jesús tenemos a Dios satisfaciendo todas nuestras necesidades. Vamos a Eclesiastés capítulo 1, 13 al 17 para ver una realidad que dice el hombre más sabio después de Jesús en esta tierra. Libro de Eclesiastés, del predicador, Eclesiastés capítulo 1, versículo 13 al 17. Vamos a ver lo que dicen estos textos. ¿Listos? Dice Eclesiastés 1:13, dice el hombre más sabio después de Jesús, dice, di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él.
Versículo 14, miré todas las obras que se hacen de debajo del sol, y todas las obras son vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no puede contarse. Versículo 17, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Vean, ya el hombre más sabio después de Jesús ya lo hizo. Te ahorra el tiempo, te ahorra las lágrimas, te ahorra el dolor. Ya el hombre más sabio después de Jesús dice, yo di mi corazón y dediqué mi corazón en esta tierra a buscar cómo se satisfacen las necesidades, y dice, no encontré. Tuve de todo. Fue el hombre más rico que te puedes imaginar. Tuvo de todo. Todo lo probó, cayó en excesos, cayó en pecado. Por eso dice que dio su corazón, dedicó su corazón, y él llega a la conclusión de que nada pudo satisfacer sus necesidades sino solamente Dios. Y ahora viene Juan el Bautista y nos dice, de su plenitud tomamos todos, es decir, Dios únicamente satisface toda la necesidad de Dios. La plenitud de Dios es la única que puede satisfacer tus necesidades. Ya un hombre muy sabio cayó en la torpeza de probar en otros lugares. Ya un hombre sabio desafió esta verdad y dijo, no, se puede satisfacer a través de esto, a través de aquello. Bueno, no seas imprudente. Ya un hombre sabio lo hizo, cayó en una imprudencia total. El día de hoy, Juan el Bautista te está diciendo de su plenitud, en la plenitud del Hijo de Dios, que es Dios en su máxima expresión. Ahí está en Jesús la solución, la respuesta a todas tus necesidades, la satisfacción a todas tus necesidades. No seas necio en pensar, en decir, no, yo lo voy a satisfacer así, yo no necesito de él, yo no necesito buscar de Dios, yo no necesito de su consejo, no, yo necesito afanarme con el trabajo, yo necesito afanarme con esto, es que si no lo hago yo, ¿quién lo hace por mí?, etcétera. No seas imprudente, no seas necio. Escucha a Juan el Bautista lo que te está diciendo. En Jeremías 2.13, se los leo nada más, vayan regresando a Juan 1.16, les leo Jeremías 2.13, el Señor hace a su pueblo una acusación, un reclamo, y les dice, dos males ha hecho mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí que soy fuente de agua viva. Y el segundo mal que hicieron, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y así está el hombre el día de hoy. Dios le dice, yo soy la fuente de agua de vida. Y el hombre dice, pues felicidades, Señor, que tú seas la fuente de agua de vida, yo voy a hacer mi pozo, aquí cavo mi cisterna, pero Dios dice, esas cisternas, el agua no retiene el agua se pierde, y el hombre prefiere estar en una sequía tratando de resolver sus problemas cuando tiene la fuente de agua viva. Qué ironías nos está presentando la vida en relación a las palabras que está presentando el profeta Juan el Bautista. Regresamos a Juan 1.16. Dice entonces, porque de su plenitud tomamos todos. Como mencionamos, solamente de la plenitud de Dios se van a satisfacer todas tus necesidades. Insisto nuevamente, que quede en tu corazón, en tu mente y en tu corazón. Solamente de la plenitud de Dios se van a satisfacer tus necesidades. El día de mañana no estés entonces llorando cuando quisiste satisfacer tus necesidades en quien no era el Verbo, porque la palabra de Dios te está ilustrando y te está confrontando con la verdad de que solamente en la plenitud de Dios se van a satisfacer tus necesidades. Y esa plenitud es Jesucristo. Esto significa que entonces solamente en Jesucristo se satisfacen todas las necesidades humanas, ¿sí? Solamente en Cristo. Ahora, quiero que lean el versículo 5 de Juan 1.5, porque en Juan 1.16 presenta una verdad que el mundo la tendría que recibir aplaudiendo, la tendría que recibir de rodillas y diciendo, gracias, Señor, porque de tu plenitud podemos tomar y satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, en Juan 1.5, el evangelista nos recuerda, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no abrazaron la luz. Verdades que se oponen. Por un lado, solamente Cristo va a satisfacer todas tus necesidades humanas. Por otro lado,
Las tinieblas no abrazan esa verdad. No es cierto, Señor, no. Yo necesito trabajar, yo necesito esto. Para mí es más importante esto. Juan 1:10 y 1:11, vean, en el mundo estaba y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verdad impresionante. Juan 1:16, de su plenitud tomamos todos. Verdad paralela, el mundo no le conoce, el mundo no le recibe. Solamente en Cristo se van a satisfacer todas tus necesidades. En otra oportunidad, después, gracias, el mundo no le conoce, el mundo no le recibe. Y aquí nos podemos formular estas preguntas. ¿He rechazado la luz? ¿He conocido la luz? ¿No he recibido la luz? ¿Sí? Si en algún momento tú te preguntas en tu vida y tú te dices, ay Señor, ¿será que yo he rechazado la luz? ¿He rechazado la verdad encarnada de Jesús? ¿He rechazado la plenitud de Dios en Cristo Jesús? Y la respuesta la podemos ver en la forma en cómo tú satisfaces tus necesidades. Si tus necesidades no se satisfacen en la plenitud de Dios, si tus necesidades se satisfacen en tu sabiduría, en tus planes, yo le voy a hacer así, yo tengo que hacer esto. Para mí es más importante, ahorita tengo que ocuparme de esto, ahorita no hay ni reunión para mí, no hay Biblia para mí, no hay predicación para mí, no, esto es más importante. Si entonces tus necesidades se están satisfaciendo no en la plenitud de Dios, sino en tu propia sabiduría, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tus derechos, lo más probable es que estás lejos de la luz y que no has conocido la luz y que ni siquiera has recibido la luz. Sería una mentira que tú digas estoy en la luz cuando ni siquiera estás satisfaciendo tus necesidades cotidianas en la plenitud que la luz te da. Versículo 16, veamos otra verdad que se deriva, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Quiero que vean con mucha atención. A partir de la plenitud de Dios se deriva la gracia. La gracia de Dios deriva de la plenitud de Dios, ¿sí? La gracia es un favor de Dios. La gracia es un favor inmerecido de Dios. Y lo vuelvo a repetir. Gracia es un regalo de Dios. Gracia es un regalo inmerecido de Dios. Entonces, la gracia que deriva de la plenitud de Dios y que deriva para el hombre tiene dos grandes verdades que parece ser o que no las entendemos o que aparentamos que no las entendemos. La verdad de la gracia de Dios es, número uno, Dios ofreciendo un favor. Número dos, Dios ofreciendo un favor inmerecido. Y esto entonces nos deja ver, número uno, que todo hombre necesita del favor de Dios, ¿sí? Entonces, no hay hombres sabios, no hay hombres independientes de Dios. Todo hombre necesita del favor de Dios. Y número dos, que no hay hombre que merezca el favor de Dios. Lo vuelvo a mencionar. Es un favor de Dios, un favor inmerecido de Dios. Es Dios quien te lo regala y no lo merecías. Sin embargo, el hombre se coloca en la idea de que él es un campeón de Dios, de que él es un merecedor de las bendiciones de Dios, de que él es un hijo del rey, una hija del rey, que él debe vivir sin sufrir, que él debe vivir sin enfermarse, que él debe vivir sin problemas económicos, cuando la verdad es que es Dios ofreciendo un favor inmerecido. Es decir, cuando la verdad es que tú eres un miserable, desventurado, pobre, necesitado del favor de Dios. Eso es lo que somos cada uno de nosotros delante de Dios. Por eso nos cuesta entender. Leemos o escuchamos a Juan el Bautista que nos dice, de la plenitud de él tomamos todos y gracia sobre gracia. Y el hombre lo escucha y dice, gracia, pues realmente yo lo merezco. Dios me lo tiene que dar, Dios me tiene que perdonar. Es lo que no entendemos. Necesitamos abrir los ojos a lo que Juan el Bautista nos está mencionando. No hay hijos de Dios que digan yo soy merecedor. No hay ningún merecedor. Entonces, entendamos el testimonio de Juan el Bautista hasta este momento. Él nos está diciendo que Jesús es el Verbo eterno, lo cual nos está diciendo que Jesús es Dios, lo cual nos está diciendo que Él es Dios y que tú eres temporal. Lo cual nos debería mover a entender que si yo soy temporal, pues algún día me voy a morir. Y nos gusta jugar con la vida. Aun cuando sabemos que vamos a morir, no sabemos qué día vamos a morir, vivimos como el rico necio que se menciona en los evangelios. Que llega un momento en que le dicen necio, hoy vienen a pedirte tu alma y todo lo que has hecho,
¿para quién será? Trabajas, entregas tu alma, tu vida a todos los proyectos que tienes en la vida, pero ante la realidad de que estás ante el Verbo eterno, recuerda, tú eres temporal. Y esto significa que incluso este día, hoy en la tarde, hoy en la noche, sea tu último día, vengan a pedir tu alma. Entonces, que Jesús sea eterno me confronta con que yo soy temporal, con que el que está urgido de salvación soy yo, ¿sí? Esto me confronto con la verdad de que Él es Dios, que yo no soy Dios, que yo no soy quien para dirigir mi vida. ¿Quién te dio o a quién le escuchaste que tú tienes la autoridad de dirigir tu vida? O sea, son ideas que las hemos abrazado desde el día. Un pensador dijo que cada persona es el arquitecto de su propio destino. ¿Quién te enseñó eso? Cuando la Biblia nos está presentando el eterno, nos está presentando lo contrario, ¿sí? Entonces, también de esta eternidad del Verbo, Juan nos está hablando de la plenitud del Verbo. La plenitud nos está hablando de que Jesús es Dios en toda su expresión y nos está hablando de que Dios en toda su expresión está a disposición del hombre, otorgando gracia y favor, ¿sí? Es Dios otorgándote gracia, es el Eterno otorgándote gracia. No es Aladino, no es la lámpara mágica, no es un sirviente para que le digas reclamo y necesito, no, es el Dios soberano brindándote la ayuda a ti, satisfaciendo todas tus necesidades en Cristo. Entonces, esto no significa que es como lo tenemos desgraciadamente en nuestros días. Este mensaje que acaba de dar Juan, que acabo yo de mencionar, que acabo de resumir, no significa dale una oportunidad al Señor en tu vida. Eso es totalmente nefasto, es un insulto al Evangelio. La Biblia nunca dice, dale una oportunidad al Señor de tu vida. Si yo te dijera, dale una oportunidad al Señor de tu vida, entonces yo estaría diciendo que tú eres el Señor y no que el Señor es el Señor. Esto no significa, ábrele la puerta de tu corazón para que le recibas, porque Él está afuera, oh pobrecito. Esto no quiere decir que Dios no quiere pasar la eternidad sin ti, por eso vino, se encarnó en esta tierra. No, son tantas frases antibíblicas, egocéntricas, que ponen al hombre así como, déjame pensarlo, Señor, para la siguiente me entrego. O sea, como si todo dependiera de ti y tú tienes la autoridad y en el momento que tú digas, sí, Señor, quiero caminar contigo, oh, Dios se va a poner contento, feliz y va a decir, por fin me hizo caso. No, esto no significa. Esto significa que el Eterno, el que es Dios, el que tiene la respuesta a todas tus necesidades, está diciendo, aquí estoy disponible para ti. Y si nosotros entendiéramos eso, nosotros, cual desventurados pobres, caeríamos al cielo y en verdad levantaríamos nuestras manos y diríamos, gracias porque abres la puerta de la eternidad, abres la puerta de toda la expresión de lo que tú eres, Dios, y me ofreces la salvación y me ofreces la ayuda en todos mis problemas. Si nosotros en verdad lo entendiéramos, esa sería nuestra actitud. Ahora, ¿qué es lo que tomamos de la plenitud de Dios? ¿Qué es lo que encontramos en la plenitud de Dios? Vean el versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Qué es lo que encontramos en la plenitud de Dios? ¿Qué es lo que tomamos en la plenitud de Dios? Gracia sobre gracia. El original griego dice gracia en lugar de gracia. Esto significa, encuentras una gracia y luego encuentras otra gracia, etcétera, etcétera. Esto significa entonces que en Cristo, que en la plenitud de Dios que está en Cristo, tú encuentras gracia cuando todo te va bien. Tú vas a encontrar gracia cuando todo te va mal. Tú vas a encontrar gracia cuando caminas en santidad. Tú vas a encontrar gracia cuando has pecado. Tú vas a caminar en gracia cuando es de día. Tú vas a encontrar gracia cuando es de noche, vas a encontrar gracia cuando sonríes, vas a encontrar gracia cuando estás llorando, cuando sufres. Y esto entonces significa que la gracia de Cristo es adecuada, que la gracia de Cristo es suficiente para resolver triunfalmente cualquier situación en tu vida. Y aquí entonces tuvo que venir el Verbo desde la eternidad. Tuvo que encarnarse desde la eternidad, tomar un cuerpo, estar en esta tierra y decirte, yo soy quien puede resolver triunfalmente todas las situaciones de tu vida. Y es irónico
que el hombre, a pesar de eso, diga, oh no, yo tengo la sabiduría, yo lo resuelvo, para mí es más importante, como Marta en la expresión del Evangelio. Para ella fue más importante estar preparando la comida hasta que Jesús le dice, Marta, Marta, en verdad no entiendes, lo más importante es que aquí estoy yo, lo más importante es que a través de mis palabras yo estoy satisfaciendo sus necesidades. Y por eso le dice, mira, tu hermana María, ella ha escogido lo mejor. A tus ojos María es una floja, Señor, dile que me ayude, pero a mis ojos ella está tomando las verdades, ella está satisfaciendo las necesidades de su alma. Oh, cuánto necesitamos ser como María. Vamos ahora al versículo 17 y nos sigue instando, nos sigue diciendo Juan el Bautista y nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esto es muy adecuado, muy contundente, tanto para el pueblo judío como para el pueblo gentil, porque ambos pueblos entendían que la ley vino al pueblo hebreo, al pueblo de Dios, al pueblo judío. Y vean lo que Juan el Bautista está diciendo, la ley vino por Moisés, es decir, a través de Moisés Dios mandó su ley, pero vean, Juan el Bautista está diciendo, la ley de Dios, los 10 mandamientos, las leyes de Dios nunca fueron una demostración de gracia. Fueron una demostración de la demanda de la santidad de Dios. Escuchen con mucha atención. En el Antiguo Testamento, Dios reveló una demanda de santidad al pueblo. No les dio una demostración de gracia. La demostración de gracia vino hasta que vino el Señor Jesucristo. ¿Sí? La ley te decía todo lo que tú tenías que hacer, pero no te daba el poder de hacerlo. Ahora, esto entonces constituye que la ley sea mala. Entonces Dios les hizo una jugada a su pueblo. O sea, les da una ley donde la ley les dice, no hagas esto, no hagas esto, no aquello, haz esto, y si no haces esto, morirás. Y se dieron cuenta que no podían obedecer la ley de Dios porque no tenían el poder para obedecer la ley de Dios. Entonces Dios jugó con ellos. La ley de Dios, por lo tanto, ¿es mala? No. Les leo estos pasajes para que ya no se pierdan ahorita de Juan. Les leo Romanos 3:19 y 3:20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿La ley es mala? No. El ministerio de la ley era mostrarles cuán pecadores eran, cuán débiles eran, que no podían agradar a Dios. Gálatas 3:21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, la ley que fue dada en el Antiguo Testamento a través de Moisés, les fue dada para mostrarles que necesitaban a un Salvador. Entonces, no, Dios no jugó con ellos. De hecho, fue un acto de misericordia. Les dio la ley y esa ley les hacía voltear arriba y decir, Señor, no podemos obedecerte, necesitamos un Salvador, el Salvador que Dios había prometido. Entonces, en ese sentido, la ley era totalmente preparatoria, no era la revelación plena de Dios, la revelación final de Dios. ¿Quién es la revelación final de Dios? Vamos a este texto, quiero que sí vean este texto, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Quién es la revelación plena de Dios? Vamos a ver lo que Hebreos 1:1 y 1:2 dice. Hebreos 1:2 dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esto significa que Dios habló muchas veces y muchas maneras. En el original griego significa, habló ciertas porciones de ciertas verdades futuras en el pasado, ¿sí? Es decir, no dio una revelación completa. Versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado plenamente por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo. Entonces, regresemos a Juan 1:17 y ahora comprendemos esta gran verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ahí está. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La expresión plena de Dios. Lo último que Dios ha dicho a la humanidad, Hebreos 1:1 y 1:2, es Jesucristo.
La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, esta gracia y esta verdad que dice, pero la gracia y la verdad vienen de la plenitud de Dios. Versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues de esa plenitud viene la gracia y viene la verdad. En el versículo 14 ya nos había dicho lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces tenemos dos grandes verdades. Verdad número 1, solamente de la plenitud del Verbo viene la gracia y la verdad a todo hombre. No hay entonces mediador, no hay Madre de Dios, no hay santos, solamente es el Verbo. Y Jesucristo, y esta expresión entendámosla, Jesús Cristo, es decir, Dios hecho hombre, la encarnación. Entonces, gracias a la encarnación de Dios, Dios puede satisfacer todas tus necesidades. Gracias a la encarnación, Dios puede satisfacer todas tus necesidades. Gracias a la encarnación de Jesús, tienes la verdad. Y la verdad es Dios señalando tu pecado. La actitud del hombre, yo había mencionado, es una actitud de yo merezco, es una actitud de déjenme a mí en paz, es una actitud de no señales mis pecados. Incluso a los creyentes, cuando se les señala sus pecados, los creyentes no reciben la corrección de manera correcta, ¿sí? Cuando a alguien le hablas de su pecado, oye, estás pecando en esto, ¿y tú quién eres? Y empiezan a argumentar y empiezan a defenderse. Pues en Cristo, malas noticias quizás para ti, en Cristo tienes la plenitud de la verdad. En Cristo tendrás a un Señor que te estará mostrando, que te estará señalando tu pecado, que te estará diciendo, deja ese pecado o irás a un castigo eterno, deja ese pecado que deshonra a Dios, a un Cristo que te está señalando tu pecado, pero también gracias a la encarnación tienes a un Cristo que te está extendiendo la gracia, el favor inmerecido de Dios. Lo que Él te está señalando como pecado, su gracia, por su gracia es perdonado, es limpiado con la sangre del Cordero, ¿sí? Y por último, versículo 18, vamos a este versículo 18 ya para ir cerrando, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Desde el Antiguo Testamento sabían que Dios es espíritu, por lo tanto era invisible, era el Dios invisible. Desde el Antiguo Testamento hubo las llamadas teofanías, que eran unas apariciones visibles de Dios, mas no eran revelaciones plenas de Dios. Entonces, ellos lo saben cuando Juan el Bautista está diciendo a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Ellos están entendiendo que Juan está diciendo lo siguiente, a Dios nadie le vio jamás plenamente. Nadie le vio completamente, a nadie Dios se mostró plenamente, sino a través del unigénito, del monogenes, del eterno, del que es igual a Dios, del que es Dios. Y entonces aquí tenemos nosotros un gran privilegio. En el Antiguo Testamento todos tuvieron que voltear hacia adelante a la promesa de que vendría el Mesías, no lo vieron. En el Nuevo Testamento, nosotros que somos del Nuevo Testamento, después de la venida del Señor, volteamos hacia el pasado en ese evento histórico donde el Señor Jesucristo se encarnó, y ahí tenemos la realidad de que podemos ver a Dios plenamente, tanto que los ángeles, dice la palabra de Dios, que le dicen a Dios, nosotros quisiéramos involucrarnos en esto de la salvación, pero esto es de los hombres solamente, esto es un privilegio solamente de los hombres. Ahora, quiero que vean, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, Jesucristo, el Verbo encarnado, la plenitud de Dios, lo dio a conocer. Pero vean, ¿a dónde coloca Jesucristo? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. En la Biblia nos habla del seno de Abraham, por ejemplo, refiriéndose al cielo. El seno viene de una usanza que se utilizaba de los reyes. El seno era un jardín muy hermoso que tenían los reyes y que concedían a sus amigos el poder caminar con algún amigo y que platicaran con algún rey, con alguien importante. Aquí el punto es que el seno del Padre es un lugar,
y vean en dónde se identifica el Señor Jesucristo, en el seno del Padre. Esto significa que el Señor Jesús, el Verbo, está en la existencia consciente del Hijo. Nos habla de la existencia consciente del Hijo. Esto nos habla de la existencia distinta del Padre, y esto nos habla del acceso inmediato que el Señor Jesucristo tenía para con el Padre. Esto nos habla del conocimiento absoluto que tenía el Verbo para con el Padre. Nos habla de la más íntima relación que puede darse, y esta expresión en el seno del Padre nos habla el lugar de habitación desde la eternidad del Verbo que fue junto al Padre, su existencia con Dios. Y a partir de ahí, entonces, Él puede dar a conocer a Dios. No es entonces la religión, no es un iluminado, no es un papa, no es un señor chinito que hace mucha filosofía, que besó a un niño hace poco. No es el Dalai Lama, etcétera. No es ningún iluminado. El único que te va a mostrar al Padre es quien habita con el Padre. Entonces, lo que Juan el Bautista nos acaba de decir es que entre Jesús y el Padre existe la más completa e ininterrumpida intimidad. Y esa, les adelanto muchos capítulos de Juan el Bautista, por nuestra causa, esa intimidad ininterrumpida se interrumpió en la eternidad por causa nuestra, porque llegó un momento cuando Jesús le dice: Padre, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Y la respuesta es: por la redención de los hombres. Pero vean, lo más preciado del Padre y del Hijo se ve entorpecido por unos instantes en el momento de la redención. Lo veremos mucho más adelante. Solo Jesús conoce plenamente al Padre, solo Jesús ha habitado plenamente con el Padre, solo Jesús puede dar a conocer plenamente al Padre. Si Juan el Bautista nos preguntara: ¿creen en eso? Y si nosotros le decimos sí, quizás Juan el Bautista nos diría: ¿y por qué no acudes entonces a Jesús? ¿Y por qué no estás buscando desesperadamente a Jesús en oración? ¿Y por qué no lo estás buscando desesperadamente en su palabra? ¿Y por qué no lo buscas desesperadamente en la reunión de los santos cada domingo? ¿Sí? Y Juan nos diría: les voy a dar la respuesta, porque realmente no quieren conocer al Padre, porque las tinieblas resplandecen, porque la luz resplandeció en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sí? Entonces, todo esto que acabo de expresar, o todo esto que Juan el Bautista, que es el testimonio de Juan el Bautista, realmente es un mensaje difícil de creer. Es un mensaje profundamente hermoso, profundamente rico en verdades, pero es un mensaje difícil de recibir. ¿Por qué? Porque es un mensaje que confronta tu temporalidad con la eternidad de Jesús. Y qué lucha tan grande es hacerte entender a través del mensaje de Dios que tú eres temporal, que no eres eterno. Si en verdad entendieras que eres temporal, estarías buscando la eternidad, asegurándote de lo que es eterno. Sin embargo, te estás asegurando de lo que es temporal. Es más importante lo temporal. Por eso es difícil de recibir este mensaje. Este mensaje es difícil de recibir porque es un mensaje que confronta la plenitud de Dios con tu pobreza espiritual, con tu ridícula sabiduría de sostener: yo puedo con mi vida. ¡Qué barbaridad que creamos eso! Que digamos: yo puedo con mi vida. ¿Sí? Y no es que lo proclames, lo digas así: yo puedo con mi vida, sino que sencillamente, al no buscar del Verbo, al no buscar del Señor, al no buscar a Dios en tus actividades, en tu trabajo, voy a ver una persona, a ver, Señor, ayúdame, voy a hacer esta actividad, Señor, ayúdame, Señor, es tu voluntad, etcétera. No, yo decido, yo hago lo que hago, yo tomo los tiempos. Entonces estás diciendo: yo puedo con mi vida. Por eso es un mensaje difícil de recibir. Es un mensaje difícil de recibir porque es un mensaje que desafía tu orgullo, desafía tu amor propio, desafía tu alto concepto, incluso desafía que te consideres cristiano cuando realmente no eres cristiano, ¿sí? Yo creo que esta exposición que tenemos hasta ahorita en el capítulo 1 sí nos ha confrontado con una realidad, con varias realidades, pero una de las realidades que nos está confrontando es esta. Decimos que somos cristianos cuando realmente no somos cristianos.
porque si fuésemos cristianos seguiríamos a Cristo. Pero antes de Cristo hay muchas cosas más importantes para nosotros. Si esto en verdad comprendiéramos las palabras de Juan el Bautista, caeríamos, como les dije, humillados ante un Dios grande, diciéndole: Señor, no tienes por qué voltearme la mirada a mí, no tienes por qué, Señor, más bien písame y castígame porque lo merezco. Pero sin embargo, Él desde la eternidad viene, se encarna y viene a decirte: aquí estoy. Y por eso es un mensaje realmente difícil de recibir. Este es el testimonio de Juan el Bautista, un mensaje difícil de recibir. No es de ninguna forma Dios rogándote, porque Dios no te está rogando. Si alguien te dijo: ay, Dios te está rogando, te mintió. La Biblia, Juan el Bautista nos está diciendo: no, Dios no te está rogando, ¿sí? Quita de tu mente, de tus ideas, esa idea falsa. No, Dios no te está rogando. Dios no te va a rogar. Dios no te está esperando a ver cuándo tienes tiempo, a ver cuándo le haces el favor de darle tu vida a Él, a ver cuándo le haces el favor de creer a Él. Dios no está diciendo: ay, sin ti no puedo vivir. No, Él vivía desde la eternidad con su gloria. Veíamos en la clase de los atributos de Dios. Él encuentra plena felicidad en sus atributos, en Él mismo, ¿sí? El testimonio de Juan el Bautista es que el Dios eterno, el Dios que se hizo carne, te está diciendo a ti: aquí está Dios. Te abro la puerta. ¿Tienes necesidades? ¿Tienes pecados? Las necesidades de tu alma, ven, aquí está la puerta abierta. Este es básicamente el mensaje de Juan el Bautista. ¡Qué mensaje tan difícil de recibir! ¿Por qué? Porque necesitaría reconocer que nada soy. Necesitaría reconocer que nada tengo. Necesitaría reconocer que estoy en tinieblas. Necesitaría reconocer que amo mi pecado. Necesitaría reconocer que aborrezco la luz. Necesitaría reconocer que no quiero dejar mi vida de pecado. Necesitaría reconocer que no quiero conocer al Padre. Necesitaría humillarme como el más pobre, como el más miserable delante de Dios. Extender mis manos y decirle: sí, dame una gota de tu misericordia, es lo que necesito. Por eso yo veo que este mensaje, aunque es un mensaje muy glorioso, muy hermoso, en la práctica es un mensaje difícil de recibir, ¿sí? Y quiera Dios, a través de su palabra, que cada uno de nosotros en verdad podamos recibir este testimonio, este primer testimonio. En el Evangelio de Juan se presentan 8 líneas de testimonio. Este primer testimonio de Juan, quiera Dios que nosotros podamos recibirlo. Pero para eso necesitas morir, necesitas que Cristo sea lo más hermoso, lo más deseable. Necesitas dejar de vivir para ti y tú no lo puedes hacer. Es Dios quien lo tiene que hacer. Pero si la palabra de Dios obra en tu corazón, obra en tu vida, nada hay imposible para Dios. Que Dios convierta nuestras almas a la verdad, al Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la exposición. Gracias por este testimonio de Juan. Este día fue como si Juan el Bautista hubiese estado aquí, nos hubiese predicado. Y Señor, qué hermoso todo lo que hemos escuchado. Pero qué lejos estamos de ti, Señor. Porque Cristo, aunque es la plenitud de Dios, muchas veces para mí no es la plenitud de Dios. Porque yo satisfago mis necesidades en mis pecados, en mi vida pecaminosa, en lo que yo pienso, porque para mí es más importante lo que yo opino, lo que yo digo, etc. Pero Señor, quebra nuestros corazones, quebranta nuestras vidas, Señor, y haznos ver, Señor, como los pobres, los desventurados, los miserables que somos ante ti, Señor. Y ante este Dios hermoso, el Verbo encarnado, la máxima expresión de Dios, Dios, la suma de Dios, Dios en su máxima expresión en esta tierra diciendo: aquí estoy yo. Está abierta la puerta de la gracia para ti, de la gracia y de la verdad. Señor, que esto nos lleve a humillarnos
y en verdad, Señor, como un pobre, Señor, porque los pobres incluso, Señor, tienen la tendencia que ellos levantan la mano, Señor, y agachan la mirada porque ellos dicen, no merezco lo que tú me puedas dar. Señor, así deberíamos estar nosotros, levantando la mano y agachando los ojos y diciendo, no soy digno, Señor, ni de verte, ni de mencionarte, ni de seguirte, ni de confesar tu nombre, pero, Señor, dame de tu verdad, dame de tu gracia. Trae la resurrección a nuestros espíritus, Señor, la resurrección a nuestras vidas espirituales, Señor. En Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.